Shabbat Shalom. Permítanme saludarlos a cada uno de ustedes desde la mitad del mundo y que nuestro Padre Yahweh de los ejércitos los bendiga grandemente. Recordando como siempre las escrituras, vamos a dar una charla sobre cómo debemos o por qué tenemos que estudiar para mostrarnos aprobados. El diccionario nos dice que aprobado es una calificación mínima de actitud o capacidad en un examen o una materia. Escuchando esto me llevó a mis tiempos cuando ingresé a los cuarteles, a la milicia, cuando hacemos las reuniones de veteranos en la noche de los días jueves. Recordamos muchas cosas, gratos momentos por supuesto, en el que diariamente en esa época juvenil nos prepararon en una práctica frecuente de ejercicios para fortificar nuestros cuerpos y reanimar nuestro espíritu. Y así un sinnúmero de entrenamientos acordes a la ocupación que íbamos a tener. Pero íbamos también formándonos en ese hábito de las disciplinas y las buenas costumbres para poder cumplir con la jornada cotidiana. No podía faltar la supervivencia que era inevitable, el trabajar en equipo con una presión simultánea, jamás faltaba. Todo este trabajo sin duda alguna era muy bien establecido y en un tiempo específico. Muy interesante fue que de todo esto y para todas estas prácticas existía un manual, como también instructores capacitados para estas rutinas diarias. Después de un buen tiempo establecido de estas prácticas, esperábamos una calificación del empeño y la actitud que habíamos puesto cada uno de nosotros en el tiempo de formación y esperar si fui o no aprobado. Amados hermanos, una introducción pequeña que tenemos ya en mente. Vamos a dar un salto donde queremos llegar con el mensaje. Estoy convencido de que los ciudadanos del mundo estamos de acuerdo que tenemos las Sagradas Escrituras, ese manual de instrucción, la cual la conocemos como la Biblia, donde sus páginas, envejecidas por el paso del tiempo, eternamente siguen emanando energía viva. Pero lamentablemente una cantidad de ciudadanos que vivimos en este hermoso planeta no tienen el minúsculo interés en abrirlo. No quieren instruirse, formarse y poder así llegar a conocer a nuestro Creador y caminar por las sendas correctas. Aquí es donde en estos casos destellan una variedad de preguntas que merecen respuestas. Por ejemplo, ¿entendemos el valor del estudio de la Escritura? ¿Cómo podemos crear un modelo para estudiar? ¿Qué cosas, mejor dicho, qué tipo de cosas deberíamos asimilar? Preguntas que muchas de las veces no han sido contestadas de una manera genuina, fidedigna. ¿Por qué? Porque la sencilla razón. En lo personal nunca tuve un guía. Y así muchos de nosotros nos fuimos convirtiendo en autodidactas. Y eso me sucedió, como lo dije anteriormente. Pero el Padre es el verdadero guía
me guió a la senda antigua, donde nuestro querido Moré José Álvarez, por el cual pido al Padre poderoso que lo siga bendiciendo con larga vida, sabiduría y una buena salud, para que nos siga conduciendo en las enseñanzas. Pero bueno, ¿qué nos dice la Escritura? Ese manual de enseñanza, de instrucción. Nos dice muy claro que estudiemos, que aprendamos, que asimilemos, que caminemos. ¿Para qué? Sencillo, para que en el para ese momento oportuno podamos mostrarnos aprobados delante del Altísimo Yahweh. Esto es clarísimo, es una disposición de parte de nuestro Padre, el Altísimo. ¿Qué pueden decir ustedes? La Sagrada Escritura, la misma que es la palabra inspirada de nuestro Creador, esas páginas tras páginas que se escribieron para instruir a todo ciudadano, sin excepción, de este planeta donde vivimos en la actualidad. Manual donde se responden o donde responde una gran cantidad de dudas para que podamos vivir de una forma correcta en el día a día, como en cualquier escenario donde nos encontremos. En los comienzos, al estudiar la Escritura, muy pocos gozaban de tener un minúsculo conocimiento de cómo dar el primer paso para estudiar la Escritura, la Biblia. Como les decía, nosotros allí en las reuniones de veteranos nos preguntábamos, ¿por qué estudiar la Escritura? Sencillamente, ¿sabe por qué? Porque nosotros en esos momentos juveniles no pertenecíamos a ese camino. Era un camino muy lejano para nosotros. Pero bueno, la sabiduría de la Escritura señala que tan claramente que nos dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura, dice, con ligereza, con diligencia, presentarte ante el poderoso Yahweh aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien el mensaje de la verdad. Shaul, conocido como Pablo, el apóstol, el enviado, señala que el estudio apropiado del manual de instrucción, la Biblia, nos conduce a la aprobación de nuestro Padre Celestial. Aquí mismo en este versículo nos hace conocer otros beneficios. Como obreros, dice, no debemos estar avergonzados si estudiamos las Sagradas Escrituras, la palabra del poderoso Yahweh. Al estudiar, al instruirnos, al aprender, es tan reconfortante porque estamos haciendo lo que nuestro Creador Yahweh espera de cada uno de nosotros que lo hagamos, para cambiar y llegar a ser una persona aceptable, aprobada. Somos conscientes en que estudiar cómo entender la Escritura nos lleva toda una vida. Entonces vayamos y solicitemos a nuestro Padre Celestial a que nos dé esa disposición para que logremos con su ayuda abrir nuestra mente y ojos y para poder alcanzar un buen entendimiento sano de su palabra. ¿Qué nos dice el Salmo 119, versículo 18? Nos dice que abramos nuestros ojos para poder observar las maravillas de tu Torah, de la enseñanza. Y Juan capítulo 16, versículo 13 dice que y cuando venga el Espíritu de la verdad, ese, ¿qué va a hacer? Los guiará, dice, a toda la verdad.
pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas venideras. ¿Qué puedo decir? Pedirle al Padre que obre en cada uno de nosotros, Padre bondadoso, para que logremos alcanzar ese conocimiento. Pon esa voluntad ligera para cogernos de tu mano, para que sigas obrando en cada uno de nosotros y continuemos familiarizándonos en tu palabra, en tu enseñanza. Porque está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Candelero, lámpara, es a mis pies tu palabra y una luz a mi camino, nos dice el Salmo 119. Con estas cosas no hay vuelva luego, no hay vuelvas luego. Pablo, nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, cuando amonestó al joven predicador Timoteo, cuando dice que, mira, que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer juicioso, o sea, sabio, para la salvación por medio de la fe que es en el Mashiach Yahushua. Y le continúa diciendo, toda la escritura, toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre del poderoso Yahweh sea maduro, enteramente capacitado, competente para toda buena obra. Está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Entonces es tan fácil darse cuenta que el estudio, esa enseñanza de las Sagradas Escrituras, es un paso valiosísimo. Por lo que nos dice en Hebreos, capítulo 10, versículo 22, que nos acerquemos con ese corazón sincero, con la plena certidumbre, con esa plena certeza de que, de fe. Me hace entender que el estudio, esa enseñanza, esa instrucción, ese camino de las Sagradas Escrituras tiene numerosos beneficios. Esto nos lleva a que estimulemos nuestros sentidos, a comprometernos, a que construyamos objetivos, metas, al empezar esta importante actividad espiritual. Hermanos, esto es una caminata con una variedad de obstáculos, muy interesantes como asombrosos. Muchos no caminan por miedo a los obstáculos, no les gusta pasar los obstáculos. Aquí es donde digo que me permitan invitarles a cada uno de ustedes a que sigamos caminando, sirviendo juntos, uniendo esas fuerzas, esa fuerza leonina para llegar a coronar el objetivo que nos hemos trazado. Yo recuerdo en tiempos anteriores, escuchaba a los predicadores que expresaban de un mediano, de un corto y largo plazo para instruirse en la Biblia y acentuaban que no hay por qué desmayar, no hay que temer, que seamos ligeros, rápidos, diligentes en buscar la senda que nos lleve allá, a caminar por ese lugar correcto, por esa senda correcta. Lo puedo decir por mí, que en el momento que nuestro Padre Celestial llegó a tocar mi espíritu, con todo lo que había escuchado a través del tiempo, nunca perdí de vista el sábado, el Shabbat, y que también en su momento me puso a prueba. Esta ordenanza, muchos ciudadanos todavía se niegan hasta ahora a obedecer. El sábado, no sabrán que el sábado es una señal
tan real que identifica al pueblo del poderoso omnipotente? Y muchos no pueden detectarlo o simplemente no quieren enterarse para no comprometerse y no llevar una responsabilidad en sus hombros. Hermanos, en este camino nos hemos mantenido aprendiendo las fiestas anuales, donde nuestro soberano Yahweh nos señala ese maravilloso plan maestro, conociendo que esta ordenanza es eterna y prohibiéndonos sobre la marcha también la observancia de las fiestas paganas. Hemos permanecido en el camino gracias a la ayuda de nuestro Creador, siguiendo el camino del fascinante aprendizaje del reino de Yahweh, el mismo que se establecerá en este planeta hermoso donde vivimos y que no lo cuidamos. Y este reino de Yahweh debemos rogar que sea en un futuro cercano. Así también dando los pasos para ir conociendo de la identidad del pueblo elegido. Qué maravilloso manual que nos lleva a instruirnos y que entendamos de una manera sencilla estas emocionantes historias del pasado. Hermanos, no te apresures a entender todo, no vamos a poder. Dejemos que la Escritura Sagrada nos vaya explicando. Consideremos que todo va a llegar en su tiempo. No podemos ser unos salomónicos que en muchos de los casos, siendo tan salomónicos, no vivimos lo que hemos aprendido. Yo hace años, y tengo un papelito que siempre lo ando a cargar para no olvidarme, que lo aprendí hace años en uno de los libros de lectura, lo encontré que estaba plasmado, que dice que debemos aprender a estudiar las Escrituras con una mente abierta, sin prejuicios ni ideas preconcebidas. Y que debemos también aprender a escuchar con esa humildad lo que tiene que decirnos las Sagradas Escrituras, sin que estemos añadiéndole nuestras tradiciones ni nuestras interpretaciones personales. ¿Por qué? Porque lo que hace es torcer el sentido verdadero del texto sagrado. Sencillo. Y esto lo mantengo siempre en el recuerdo. Y que debemos caminar con ese manual en orden. Porque escrito está, dice que Yahweh no es autor de desorden, sino de paz, de orden. O sea que tenemos que ser ordenados hasta para estudiar y no estar cogiendo del fulano, del sutano, del mengano. Pero sí aclaro que de ninguna manera estoy diciendo que no lo haga. Hermanos amados, tenemos el famoso y muy conocido libre albedrío. Sabemos, hermanos, que cada individuo es un mundo, por lo tanto no me parece dar ideas o normas para construir un proyecto de estudio. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente no todos tenemos ese mismo ritmo para caminar. Unos son apresurados, son meramente unos flash, otros lentos, otros muy lentos. Y debemos aprender de la Escritura a nuestro paso. Por eso no debemos afanarnos, que todo va a llegar a su tiempo. Todo vamos a entender en nuestro tiempo, en el tiempo del Padre, en el tiempo de nuestro Padre Yahweh. Lo que sí puedo decir es que seamos diligentes, construyendo un inmenso hábito como ese deseo de escudriñar la palabra del poderoso Yahweh, del Altísimo, del soberano Yahweh de los ejércitos.
Estudiemos entonces la Escritura, la Biblia, regularmente. La palabra de Yahweh es viva y eficaz. Ese manual es vivo y que nos aclara nuestra mente. Sin duda alguna debemos utilizarlo en todos los escenarios que nos encontremos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que debemos mantenerlo como nuestra guía habitual. Recuerdo claramente en uno de los parques de mi ciudad natal, cuando niño, al cruzar, escuché a un predicador en esa época, a viva voz en esa época. Mientras él alzaba la Biblia, y muy efusivamente decía él, con gran firmeza: aquí en estas páginas está la salvación y es la escalera que nos llevará al cielo. Decía a viva voz y con gran firmeza este varón. En alta voz lo decía. Yo estoy más allá que seguro que esas palabras, sin temor alguno, empujó a unas cuantas personas a que se acerquen a escudriñar las Escrituras, motivados a ver si era cierto lo que decía ese predicador. Aquí en estas páginas está la salvación y es la escalera para que subas al cielo. Yo creo que le llegó el espíritu a muchos de los de Tesalónica y que fueron a escudriñar las Escrituras. La cosa es que muchas personas, ciudadanos, por estos senderos no caminan, porque saben que el proyecto no es cosa fácil, porque les gusta todo desmenuzado, solo para ingerir. Lo que no saben es que este manual, las Sagradas Escrituras, nos ayuda a que reconozcamos el mal y lo evitemos. Mejor dicho, es la ambulancia que nos auxilia a que nos hagamos a un lado de las variadas y muchas atracciones del mundo que existen al cruce, al virar de la esquina. Este escudriñar de las Escrituras nos encamina a que comprendamos y que podamos aplicar los principios en cualquier escenario que estemos. Nos lleva a que estemos construyendo constantemente y que lo mantengamos ondeando ese estandarte de la fe. Porque escrito está y nos dice que la fe viene por el oír y lo que se oye es el mensaje ¿de quién? Del Mashiach, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Todo está escrito. Este estudio de las Escrituras nos ayuda a estar todo el tiempo vigilante para resistir esas emboscadas que el adversario tiene de costumbre. Ojo que este personaje es muy habilidoso para esa estrategia. Entonces hagamos que ese estudio, esa lectura diaria, sea provechoso para cada uno de nosotros. Siendo entonces indiscutible que debemos estudiar en momento donde no tengamos o estemos en lugares donde no podamos, que nos podamos distraernos con facilidad. O sea, busquemos un lugar, reservemos un lugar, un momento, un tiempo completo para estudiar, no solamente por pequeños lapsos de tiempos intermitentes, como esos foquitos de la Navidad que son intermitentes. Es donde entra el escenario ahí de la planificación y el esfuerzo para preparar y mejorar los escenarios para estudiar las Escrituras. Esto podremos decir que es importante. Por supuesto que es importante. Porque el momento que nosotros escojamos es muy personal,
por supuesto, ya sea en la noche, por la mañana, en la tarde, a la madrugada, porque también depende también de los labores de cada uno de nosotros o de cómo nos acomodemos, porque no todos tenemos el mismo tiempo, unos trabajarán más que los otros. Pero bueno, este estudio de la Biblia, de la Escritura, tiene que ser un momento de máxima prioridad, de máxima prioridad. Hermanos, el estudio de la Escritura es una bomba de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque cuando explota, sale esa luz destellante de cientos de conocimientos que nos auxilia a que tengamos suficiente abastecimiento para combatir y detener al enemigo, a ese adversario, a Satán, al diablo, como tú quieras decirle y como lo conozcamos. Aquí podemos ver una solución a la inseguridad, a ese desánimo, a la ansiedad, porque muchos pueden tener ese sentimiento de que el poderoso Yahweh no está con ellos. Tengamos un momento diligente de la lectura de la Biblia. Ráyela, resalte el versículo que le llamó la atención. Anotemos en lo que nos llama la atención, en lo que pensemos, en lo que es relevante. ¿Sabe por qué? Porque va a haber un momento especial, una ocasión especial en conversación, en cualquiera de los escenarios que esté usted, y la va a poder transmitir. Entonces ahí el obrero que es aprobado va a recibir el apoyo absoluto del poderoso Yahweh de los ejércitos. Las dificultades van a existir a cada paso, de eso no lo dude, pero ¿sabe qué? No debe desanimarse. Como decía ese predicador del parque, no se desanimen. Entonces continuemos la marcha para conseguir esa aprobación, esa bendición y su respaldo en su momento. Sí, queridos hermanos, esforcémonos para presentarnos al poderoso en su momento aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse por la única y sencilla razón que aplica bien la palabra de verdad. Eso es todo. Sencillo. No hay vuelvas luego. ¿Te sientes que estás solo? No, no te sientas solitario. No. ¿Sabes por qué? Debemos ser agradecidos que nuestro Creador Yahweh todo el tiempo, aunque tú no lo veas, tal vez no lo sientas, Él está junto a cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que no estamos solos. Hermano, no estamos solos y no te desanimes. No te desanimes. Continuando con esto, predicador, hermano, todos hacemos un papel. Todos hacemos un papel en esta vida y eso nos toca esforzar. Hagamos lo mejor que podamos, pero no te olvides que no estamos solos. Y estemos siempre en esa permanente oración a nuestro poderoso Creador Yahweh, el Omnipotente, el Rey, el Soberano, el Altísimo, esa roca. Confiemos en la soberanía de nuestro Creador y en su palabra, y que esto nos lleve a que permanezcamos fieles, unidos, humildes, honestos, anunciando el mensaje del amor
inmensurable de nuestro Creador, para que así podamos ver esos resultados, esos frutos de un compromiso bien elaborado, bien hecho, con integridad, humildad y amor. A sabiendas, continuemos viviendo embriagados en totalidad de su amor, de su palabra y de lo que hacemos por los demás. Amado hermano, amigo, que Yahweh, el Creador del cielo y la tierra, te continúe dando la sabiduría y ese amor fraternal para continuar en el camino pedregoso y espinoso. Amén y gracias por escuchar.